Mi madre encontró mi juguetito mientras estaba en el colegio y lo que hizo jamás lo olvidaré. Cuando llegué del colegio y encontré a mi madre llorando, temí que algo malo pudiera haberle ocurrido. Desde que tuve memoria me recuerdo solo al lado de ella. Siempre fuimos los dos juntos para enfrentar los problemas que se nos presentaban en el camino. Éramos nuestro mutuo apoyo, nuestra mutua compañía. Por ello, el solo pensar que ella pudiera estar enferma me aterraba. Pero más me aterró cuando al fijarme bien en la cena, vi que el jueguito que durante tanto tiempo me había esforzado por ocultarle, descansaba al lado de ella. Entonces lo entendí todo. Si había algo que me preocupaba tanto como la salud de mi madre, era la percepción que ella tenía de mí. Si me esforzaba en el colegio por ser un buen estudiante, era porque quería que ella se sintiera orgullosa. Me resultaba injusto defraudarla después de todo lo que hacía por mí. Pero al verla llorando y sufriendo por mi culpa, supe que lo había hecho. La había defraudado. Lo que ella hizo entonces, yo jamás lo olvidaré. Mi madre era una mujer profundamente religiosa. En ese entonces yo no entendía mucho de las cosas de Dios. Y si rezaba y asistía a misa todos los domingos, era porque ella me decía que aquello era lo correcto. Ahora que soy adulto y repaso esos recuerdos en mi memoria, comprendo el porqué de la devoción de mi madre. Criar a un hijo en soledad por culpa de un hombre que nos abandonó al poco tiempo de mi nacimiento no debió ser nada fácil, y solo Dios pudo darle la fortaleza necesaria para seguir adelante. También yo, a lo largo de mi vida adulta, he encontrado solo en la oración la fuerza para educar a mis hijos. Pero en ese entonces yo era tan solo un niño, y precisamente por el carácter religioso de mi madre es que decidí ocultarle aquel jueguito. Hoy en día, con el internet y los servicios de streaming, los padres nos hemos modernizado y entendemos de mejor modo que nuestros hijos disfruten con responsabilidad de contenidos audiovisuales. Pero en aquella época todo era distinto. Las series animadas japonesas comenzaban a ser acogidas por mi generación y nuestros padres, acostumbrados a diversiones más conocidas como las bolitas de cristal o a programas de televisión como El Chavo del Ocho, se mostraron desconfiados frente a aquel contenido extranjero. Quienes como yo hayan sido niños en aquella época recordarán cómo entre los padres de familia corrían toda clase de rumores sobre el carácter satánico o diabólico de todas estas series animadas. Y recordarán también lo alterados que llegaban a ponerse cuando sabían que nosotros, sus hijos, estábamos enganchados a alguna de estas series. Nos prohibían rotundamente que las siguiéramos viendo y nosotros nos veíamos obligados a hacerlo a escondidas, a muy altas horas de la noche mientras ellos dormían, o de día cuando estaban en el trabajo y nos quedábamos solos en casa. Por supuesto que todo aquello sobre el carácter diabólico de estas series no eran más que rumores absurdos. Era la forma en que reaccionaban las personas frente a contenido novedoso, diferente, extranjero. Incluso se ha llegado a saber que eran rumores que hacían correr productoras audiovisuales locales ante el miedo de perder audiencia por la competencia extranjera que comenzaba a llegar. Pero esto no lo sabían nuestros padres. Ellos simplemente actuaban de la manera que creían la mejor para proteger los valores y las buenas costumbres de nosotros, sus hijos. Fue en este contexto que un día se me ocurrió pedirle a mi madre que me comprara unas cartas ambientadas en una serie animada que se estaba haciendo famosa entre los niños de mi escuela. Yo simplemente quería estar a la moda y no me pareció que hubiera nada de malo en mi petición. Mi rendimiento académico y mi comportamiento eran excelentes y pensé que me lo merecía. La reacción de mi madre, sin embargo, fue iracunda. Me dio un sermón sobre el carácter satánico de aquellos juegos y me prohibió jugar con mis compañeros de clase. Pero el asunto no terminó allí. Desde ese día, las jornadas de oración al lado de mi madre se intensificaron. Yo me sentí culpable, sucio, sentí que le había fallado y me esforcé en mis oraciones por sacar lo que consideraba un espíritu maligno que se había apoderado de mí. No obstante, mi complejo de culpa duró poco. Días después, no pude soportar ser el único niño que no jugaba en los recreos del colegio con aquellas cartas y me animé a volver a participar.
Me convencí de que aquel juego era inocente, que no podía tener nada de malo y desde entonces no paré de jugar. Y así volvió a nacer en mí la idea de tener mi propio juego de cartas. Muchos de mis compañeros habían comprado los suyos luego de ahorrar el dinero que sus padres les daban cada día para el recreo. Yo no podía hacerlo porque nuestras condiciones económicas no le permitían a mi madre darme dinero. Ella me preparaba un poco de comida que envolvía en papel aluminio. Eso era lo que yo consumía en los recreos, de modo que no tenía forma de ahorrar. Pero decidido a no quedarme atrás, decidí fabricar mi propio juego de cartas. Con paciencia, durante semanas fui cortando papel, cartulina, dibujando, coloreando y haciendo todo lo que fuera necesario para diseñar mis cartas artesanales. Debo decir que aún hoy me siento orgulloso del resultado. Eran unas cartas que no tenían nada que envidiarle a las originales y de las que no me avergoncé a la hora de jugar en el colegio. Por supuesto que todo esto lo hice a espaldas de mi madre. Y para que ella no se fuera a enterar de nada, cada noche, antes de irme a dormir, escondía muy bien las cartas debajo del colchón de la cama. Durante meses aquel escondite funcionó, pero ese día todo cambió. Ese día mi madre, mientras organizaba la habitación, descubrió el jueguito. Y cuando yo regresé del colegio, la encontré llorando junto con las cartas a su lado. Sentí que la tierra se abría y me devoraba. Mi madre me había descubierto, le había fallado, la había desobedecido. Yo era el culpable de su dolor, de sus lágrimas. Había traicionado su confianza quizá para siempre. Sentí que nuestra relación ya no volvería a ser la de antes y todo por mi culpa, que no había sabido contener mis ganas y me rendí ante un tonto juego infantil. Pero entonces lo que hizo ella jamás lo olvidaré. Contra todo pronóstico, mi madre me pidió perdón. Yo no entendía nada. A ella las lágrimas seguían brotándole y no le permitían hablar. Cuando por fin pudo controlarse me lo explicó todo. En realidad ella, en el fondo, nunca se había creído aquellas tonterías sobre el carácter satánico de las series animadas. Pese a ser una mujer muy devota, muy creyente, ella sabía que todo aquello no eran más que exageraciones de padres que entendían mal la fe cristiana y que en vez de guiar a sus hijos por el camino del bien, preferían asustarlos con demonios inexistentes, llenándolos de miedo que para lo único que servía era para traumatizarlos. Pero si mi madre no creía en nada de aquello, ¿por qué se alteró tanto cuando le pedí aquel juego de cartas? La respuesta a esta pregunta era el motivo de sus lágrimas, simplemente por falta de dinero. Mi madre trabajaba muy duro para sacarme adelante. Su salario apenas alcanzaba a cubrir los gastos básicos y no podía darse el lujo de gastar un centavo más allá de lo estrictamente necesario. Por eso yo era el único chico de la escuela que tenía toda la ropa remendada, el único al que no le daban dinero para los recreos y el único al que no le realizaban fiestas de cumpleaños. Y por eso ella no pudo comprarme el juego de cartas. Pero sin el valor para decírmelo en ese momento, prefirió refugiarse en la excusa de decir que ese juego era diabólico. Yo, que entonces también comencé a llorar, le dije que no tenía de nada de qué disculparse. Ella era la mejor madre del mundo y me hacía sentir orgulloso. La falta de dinero no debía por qué avergonzarla, ya vendrían mejores tiempos. Desde entonces, la relación entre mi madre y yo se vio fortalecida. Y aunque los años pasaron, nunca dejamos de amarnos. Afortunadamente, esos mejores tiempos que yo profeticé siendo un pequeño terminaron por llegar a nuestras vidas. Cuando salí del colegio, estudié diseño gráfico en la universidad, pues desde aquel juego de cartas supe que el diseño era lo mío. Estudié con mucho esfuerzo y sacrificio, pero me gradué con honores y logré obtener un salario digno con el cual le recompensé a mi madre todos los momentos maravillosos que me regaló, permitiendo que viviera sus últimos años de vida en paz y sin preocupaciones económicas. Si el video te gustó, no te olvides dar like y dejar tu opinión en la caja de comentarios. Suscríbete para conocer más historias como estas y comparte con tus amigos. Hasta la próxima.